Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Muy buenas tardes. Después de haber participado de esta celebración, vamos ahora a tratar de entrar en este tema que es muy importante en nuestro camino de fe y que Jesús nos confía especialmente en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, cuando se dirige a nosotros hablándonos de aquellos puntos que son fundamentales, importantes para la vida en fraternidad, en comunidad y para la relación con los demás. Y este tema es el perdón de las ofensas, ese perdón que estamos llamados a dar. El Evangelio según San Mateo nos dice: entonces se adelantó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Señor. En el Antiguo Testamento, los israelitas, especialmente los escribas y los fariseos, solían discutir entre ellos y ver cuántas veces, qué cantidad de veces estaban llamados a perdonar las ofensas. Y habían llegado a la conclusión de que podían llegar a perdonar hasta 3 veces. Y esto porque en el libro del profeta Amós, en el primer capítulo, se encuentran unos anuncios del profeta que dice que Dios castigó a algunos pueblos que eran todos los pueblos vecinos, todos los pueblos linderos del pueblo de Israel, y que eran los enemigos, aquellos que hostigaban al pueblo, y los castigó por su cuarto pecado. Dice Amós: por 3 crímenes de Gaza y por el cuarto no los perdonaré. Por los 3 crímenes de Tiro y por el cuarto no los perdonaré. Y así va diciendo de otras naciones, de Edom, de Moab, pero finalmente también lo dice de Israel. De estas palabras, los escribas habían deducido entonces que, hasta 3 veces se podía perdonar. Ya después no tenían la obligación de hacerlo. Entonces, Pedro, que conocía esta interpretación del Antiguo Testamento, cuando le propone a Jesús perdonar hasta 7 veces, está haciendo una cifra exorbitante, el doble. Él pensaba muy contento, muy satisfecho que él era extremadamente generoso, que había dado un paso enorme, superando la misericordia de los maestros de Israel. Por lo tanto, se esperaba que Jesús por lo menos lo felicitara. Pero Jesús, hemos escuchado en la palabra, le responde de una manera sorprendente y también inesperada. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lógicamente, no tenemos que tomar esta respuesta de Jesús literalmente, pensando que tenemos que perdonar 70 veces 7, o sea, 490 veces, sino que lo que está diciéndonos Jesús es una expresión simbólica que nos pide perdonar siempre, siempre, sin poner límites. 70 veces 7, dice Jesús, es
sin límites. O sea, que el perdón no es una excepción, tenemos que perdonar siempre. Pero ¿por qué Jesús usa esta expresión 70 veces 7? Se refiere al capítulo 4 del libro del Génesis, a un episodio donde nos encontramos con Caín y Abel. ¿Recuerdan el pecado original de Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel? Que Caín va a matar a su hermano Abel. Y allí dice que más tarde Caín era tan malvado que cuando alguien le hacía un daño, él se vengaba no una sola vez, sino hasta 7 veces. Este resentimiento de Caín se fue multiplicando y se fue transmitiendo a sus descendientes de una manera tan impresionante que uno de sus nietos, llamado Lamec, llegó a tener la costumbre de vengarse no 7 veces como Caín, sino porque por cada ofensa que le hacían se vengaba 70 veces 7. Esto lo encontramos en el capítulo 4 del Génesis. Y esta violencia creciente en la humanidad de aquella época llevó a la ruina a la sociedad, llevó a la ruina a las relaciones humanas, hasta el punto de que después llegamos al diluvio universal con Noé. Cuando Jesús entonces hace mención, hace referencia a este 70 veces 7, nos quiere enseñar algo muy profundo, que esas ansias de venganza que están en el corazón del ser humano, que esas ansias de venganza que pueden nacer también en nuestros corazones, nosotros, en lugar de darles espacio a la venganza, tenemos que poner el perdón fraterno. Porque solamente a través del perdón al otro voy a poder salvar del desastre a la humanidad y a las relaciones entre nosotros. Jesús entonces usa esta expresión para decirnos que a toda sed de venganza que pueda nacer en nuestro corazón, tenemos que oponer el deseo y la voluntad del perdón. Muchas veces Jesús enseñó que necesitamos perdonar a los demás. Por ejemplo, cuando nos deja la oración del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro Jesús nos enseña a decir: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto lo rezamos cotidianamente. Quiere decir que si nosotros no perdonamos a los demás, estamos poniendo un límite al Señor, como que le estamos atando las manos a Dios, nuestro Padre, y no le estamos permitiendo que nos perdone también a nosotros. Sin embargo, a pesar de esto, el perdón siempre cuesta. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Y a veces nos cuesta perdonar también porque tenemos algunas ideas como equivocadas acerca de lo que es el perdón y de lo que no es el perdón. Vamos a ver algunos aspectos de lo que no es el perdón. Bueno, en primer lugar, el perdón no es hacerle un favor a nadie. Cuando perdonamos, no le estamos haciendo un favor a un enemigo. No le estamos haciendo un favor a la persona que nos hirió. Muchas veces, si lo pensamos bien, nuestra misma experiencia nos enseña que cuando tenemos algún resentimiento, que cuando guardamos algún rencor, somos nosotros los que salimos perjudicados, porque somos nosotros los que sufrimos, somos nosotros los que estamos heridos, lastimados. Y a veces nos causamos daño pasando noches sin dormir
o masticando un odio o envenenando la mente. ¿Vieron cuando volvemos sobre un pensamiento y esos pensamientos reiterados nos atormentan? Volvemos sobre lo mismo una y otra vez, con un círculo del que nunca logramos salir, y nos vamos enredando cada vez más y vamos sufriendo cada vez más por estos pensamientos obsesivos casi, que no nos permiten salir de esa ofensa que hemos recibido. Y piensen que mientras tanto, aquel que nos hirió puede ser que esté en paz, puede ser que no se haya enterado de lo que estamos viviendo. Incluso la ciencia, científicamente, cada vez más nos dicen y reconocen que los sentimientos negativos, especialmente el odio, el rencor, los resentimientos, producen en nosotros enfermedades físicas y también psicológicas. Llegan a provocar infartos, llegan a provocar problemas de corazón, problemas en la piel, problemas en el sistema inmunológico. Muchas de nuestras dolencias, lo sabemos, a veces son producto justamente de rencores ocultos, de heridas que fuimos dejando tapadas allí en algún rincón de nuestro corazón, en algún rincón de aquella cajita negra que tenemos en nuestro interior. Y la hemos tapado para que no nos hieran, la hemos tapado para que no nos lastimen, pero están allí adentro y nos siguen provocando daño. Entonces es un error pensar que si perdonamos estamos perdiendo. En realidad, si perdonamos, ganamos siempre, porque nos quitamos, le permitimos al Señor que nos quite una espina dolorosa, infectada, que es capaz de envenenar nuestra vida. Cuando uno odia, llega a odiar a otra persona, llega a mantener un resentimiento, un rencor contra el otro y se niega a perdonar, sufre terriblemente y además se va atando a esa otra persona. Queda como sujeto a esta tortura constante de la que hablábamos. Y el Señor, en cambio, lo que quiere es liberarnos, lo que quiere es desatarnos, lo que quiere es quitar de nosotros esta atadura, romper estos lazos que nos están atando y para que podamos dejar de padecer. Por lo tanto, Jesús, cuando nos pide que perdonemos y que perdonemos siempre, lo hace pensando en nosotros, pensando en nuestro corazón, porque quiere que seamos sanos, que estemos sanos y que podamos vivir en plenitud. Por eso nos dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Primer punto entonces, cuando perdonamos no le hacemos un favor a otro, sino que estamos ganando nosotros, porque le permitimos al Señor que nos libere de una atadura que nos está pesando. Segundo punto. El segundo punto que a veces pensamos erróneamente, equivocándonos, es que si perdonamos estamos justificando el mal. O sea, que si uno perdona quiere decir, acá no pasó nada, en realidad estoy minimizando todo lo que sucedió. Y no es así. A veces han pasado cosas muy serias, a veces se ha sufrido mucho. Pero si a pesar de esto somos capaces de perdonar, es porque estamos reconociendo el bien y el mal. Perdonar entonces no es justificar el mal, no es decir una cosa por otra, no es ponerle una etiqueta de bien a algo que está mal. No, el mal es mal y el mal hiere y el mal hace daño. Si nos acordamos, hay un episodio cuando Jesús perdona a la mujer
esa mujer que habían sorprendido en adulterio y que le traen a Jesús. Y Jesús, recuerdan, se pone a escribir sobre la arena. Vamos al final. Jesús no justifica, no dice ella no hizo nada. Jesús, cuando la despide, le dice: vete y de ahora en adelante no peques más. Jesús no la había condenado, nadie la había condenado, tampoco Jesús la condena, pero le dice: de ahora en adelante no peques más. Por lo tanto, si nosotros perdonamos, estamos reconociendo que el otro obró mal, aquella persona a la que yo perdono realmente obró mal, pero a pesar de eso estoy dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a seguir a Jesús, porque estoy dispuesto a seguirlo y quiero que mi vida sea la vida del Evangelio, y esa vida es una vida sana y saludable. Tercer aspecto en que nos equivocamos a veces, tercera idea que a veces pensamos y que no es así: perdonar no es olvidar. A veces pensamos que Jesús pide que olvidemos las ofensas que hemos recibido. Tampoco Jesús lo ha pedido esto. En ningún momento Jesús nos dice: olviden las ofensas recibidas. Y esto por algo muy sencillo, porque olvidarse o no olvidarse de algo no depende de mi voluntad, sino depende de la memoria que cada uno tenga. La memoria es una facultad de la mente que, si es buena, puede recordar durante mucho tiempo muchas cosas. Pero también nos dice a nosotros la experiencia que muchas veces nos olvidamos de cosas, pero no porque decidimos olvidarla, sino simplemente porque nos olvidamos. Tampoco podemos decidir acordarnos o no acordarnos de algo. Incluso las experiencias más duras, las más difíciles, las conservamos también en aquella parte de la memoria que es afectiva, aquella que se graba en nuestro corazón. Y esta memoria es muy buena, nos recuerda ciertas cosas por mucho tiempo. Por lo tanto, no podemos decidir olvidar o no olvidar, pero sí podemos perdonar, a pesar de que tenga siempre presente, de que me acuerde de algo que me hirió, que me acuerde de aquellas circunstancias tan difíciles que me ofendieron. Sin embargo, yo puedo igual perdonar, porque olvidar es una cosa, recordar es una cosa y perdonar es otra. Perdonar puedo hacerlo a pesar de tener este recuerdo que no puedo borrar de mi mente. Cuarta idea. Cuarto error que podemos tener cuando pensamos en el perdón. A veces pensamos que para perdonar y que si perdono voy a volver las cosas a la misma situación que tenían antes de que haya ocurrido ese hecho. Que si perdoné algo que sucedió, todo va a volver a ser como antes. Y a veces no es así. Es más, normalmente no es así. Puedo perdonar, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto, puedo perdonar que alguien alguna vez me haya estafado, me haya robado, me haya quitado algo que me pertenecía. Yo puedo perdonar a esa persona, puedo reconocer que sucedió ese hecho y perdonar, pero no puedo volver a las cosas como antes, devolviéndole a veces la misma confianza que le tuve. Si pienso que me puede volver a engañar, que puede volver a robar. Muchas veces no puedo volver las circunstancias a la misma situación que antes.
Sí puede suceder, por ejemplo, que en familia, al revés, ha sucedido algo, ha sucedido un hecho que me ha ofendido y he podido y decidido perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mis hijos. Cuando perdono, lo podemos saber por experiencia. ¿Qué nos pasa en esa relación? ¿Vuelven a hacer las cosas como antes? Y no. Muchas veces la relación se profundiza. Muchas veces el amor crece también a través del perdón que somos capaces de otorgar. Y se hace más profunda, más verdadera. Nos une más este perdón dado y acordado. Quinto aspecto que podemos ver. A veces pensamos que para llegar a perdonar tenemos que esperar que alguien que nos ofendió venga a pedirnos perdón y a manifestarnos su arrepentimiento. Pero no es así, porque si fuera así, nuestra posibilidad de perdonar al otro estaría siempre condicionada por el hecho de que el otro venga o no venga. Y esto no es así. Nosotros siempre tenemos la oportunidad de perdonar, aunque el otro nunca venga a pedir perdón. El perdón, mi perdón, tiene que ser ese primer paso. Jesús nos llama a no condicionar el perdón por nada. Cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Jesús no le dice, perdónalo si él te viene a pedir perdón. No, simplemente le dice, perdoná 70 veces 7. En este caso, a veces podemos preguntarnos, nosotros en cambio, cuando nos acercamos al Señor para que nos perdone, hace falta que le manifestemos nuestro arrepentimiento. Eso nos enseña el Señor en tantos episodios del Evangelio, por ejemplo, también en la parábola del Hijo Pródigo. Pero el perdón de Dios hacia nosotros es diferente, porque Dios nos perdona siempre, absolutamente, y no lo hace para un beneficio para Él, no lo hace porque Él tenga que sanar la ofensa que nosotros le hemos hecho, sino que lo hace para devolvernos su amistad, para devolvernos su amor, para devolvernos su gracia. Lo hace para renovar nuestras vidas, lo hace por nosotros. Por eso es bueno que nosotros, al acercarnos al Señor, sí nos acerquemos con un corazón arrepentido a pedir el perdón, pero no podemos pretenderlo de los demás, ni tampoco ponerlo como condición. El perdón tiene que ser, nuestro perdón hacia los demás, tiene que ser sin condiciones. Este es el perdón que nos pide Jesús. Y por último, el perdón tampoco está condicionado por los sentimientos. Yo todavía puedo estar sufriendo, puedo sentirme realmente mal por algo que me ha sucedido, por algo que me han hecho. No puedo decir, cuando ya no me sienta herido, cuando ya deje de sufrir por esto, entonces voy a perdonar. No, puedo empezar a perdonar ya, ahora, aunque adentro de mí todavía el dolor esté marcando, esté hiriendo mi corazón. Porque el perdón no es un sentimiento. El perdón va más allá de todas nuestras emociones. El perdón va más allá de todo lo que podemos estar sintiendo. Jesús nos dice que no puede estar condicionado tampoco por nuestros sentimientos el perdón. ¿Qué es entonces el perdón? El perdón, dijimos varias cosas, no es un favor a los demás. El perdón no es justificar el mal. Llamamos al mal mal y al bien bien. El perdón no es olvidarse.
El perdón no es volver las cosas a como estaban antes. Tampoco el perdón es esperar que alguien me venga a pedir disculpas para poder perdonar. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión personal, una decisión que yo tomo porque quiero perdonar. Es mi voluntad la que quiere perdonar. Y para eso no es necesario hablar con nadie. Para eso no es necesario ninguna de estas otras cosas que hemos visto hasta el momento. Solo es necesario que delante del Señor, delante de Jesús, yo quiera perdonar. Puede ser que la persona por la que yo me siento ofendido, que me ofendió, que me hirió, no quiera escucharme. O puede ser incluso que sean personas que ya hayan fallecido, que no estén más. Entonces, si el perdón dependiera de poder acercarme hacia el otro para manifestarle mi perdón, tampoco podría realizarlo, se vería frustrado, no lo podría hacer. Lo único que me pide Jesús es que delante de Él, delante de Dios, yo tome en el momento la decisión de perdonar. Yo puedo conceder el perdón silenciosamente en mi corazón, en la oración, con la ayuda de Jesús, con la ayuda de su Espíritu. Y lo haré en oración todas las veces que sea necesario, porque puede ser que el torbellino esté todavía en mi corazón, puede ser que me sienta todavía enojada, puede ser que me sienta todavía herida, pero yo quiero perdonar. Y delante de Jesús digo y le digo, Señor, yo quiero perdonar a esa persona. Y mañana, cuando rece el Padre Nuestro, voy a volver a decirle, quiero perdonar. Y todas las veces que este torbellino me llene el corazón, voy a decirle, Jesús, lo quiero perdonar. Porque el perdón es también un proceso, una decisión que tomo una vez y que voy repitiendo cada día, cada vez que sea necesario, hasta que el Señor pueda conceder esa paz a mi corazón que me asegura que ya he perdonado. Y podemos descubrir también tres aspectos que en el Evangelio Jesús nos indica como señales de que hemos llegado a realizar este proceso en nuestra vida y que hemos perdonado esa ofensa que tanto nos lastimó. La primera señal, Jesús dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odien, bendigan a quienes los maldicen. Y esa es la primera señal. Si yo puedo bendecir a aquella persona que me ha hecho mal, si yo me doy cuenta en mi corazón que yo puedo decirle delante de Jesús, Señor, bendecí a esa persona. Y lo puedo decir de corazón, aunque todavía en mi corazón existan aquellos otros sentimientos. Si lo puedo decir, es una señal de que estoy empezando a perdonar de verdad. La otra cosa que nos dice Jesús es, no devuelvan a nadie mal por mal, no se venguen de nadie. Y nos lo enseña también San Pablo en la carta a los Romanos. Cuando me doy cuenta que he renunciado definitivamente a cualquier tipo de venganza, es una señal que estoy avanzando en este camino y en este proceso del perdón. Y la última señal también nos la dice San Pablo en la carta a los Romanos. Dice San Pablo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Esta señal es, si soy capaz de hacer un bien, aunque sea un pequeñísimo bien, a aquella persona que me ofendió,
si soy capaz de un gesto de caridad y de bien hacia esa persona, entonces es una señal que estoy caminando en el camino del perdón. Y dice San Pablo, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Esta imagen nos dice, estarás llamando la atención de esta persona. Si soy capaz de hacer un bien a alguien que me ha herido, que me ha hecho un mal, que me ha ofendido, seguramente aquella persona de algún modo la descoloco. De algún modo esta persona le va a llamar la atención. De algún modo a esta persona la va a hacer reflexionar, la va a hacer quizás darse cuenta de lo que ha hecho, la va a hacer quizás llegar al arrepentimiento. Por lo tanto, perdonar para nosotros, como nos pide Jesús, es recuperar la paz en nuestro corazón, recuperar la alegría que habíamos perdido. Es como realmente volver a comenzar una vida nueva, una vida con la paz de Jesús en nuestro corazón. Ojalá en esta Cuaresma podamos hacer este camino. Ojalá que este tiempo propicio que el Señor nos está regalando, podamos perdonar de todo corazón aquello que nos damos cuenta que está por ahí en algún rincón de nuestro interior todavía lastimándonos. Se lo pedimos como gracia a Jesús ahora en la adoración eucarística que haremos juntos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre Siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte,
Señor Jesús, aquí estamos a tus pies para alabarte, adorarte, viniendo a ti humildemente a pedirte perdón y para que nos ayudes a perdonar. Que en este tiempo de cuarentena nos ayudes especialmente a alcanzar esta gracia, reflexionando sobre la necesidad del perdón. Así como tú en tu infinita misericordia nos concedes a cada instante de nuestra vida la gracia del perdón, que nosotros también podamos dar este salto hacia la libertad de los hijos de Dios. Jesús, sin ti nada podemos. Sin ti nada somos. Ven en nuestro auxilio, Señor. Ven en nuestra ayuda. Sí, Jesús. Queremos adorarte, queremos abrirte el corazón para pedirte que nos des un corazón semejante al tuyo, un corazón capaz de perdonar, un corazón misericordioso, un corazón que quiera perdonar de verdad. Te invito, hermana, hermano, que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busques en el Evangelio de San Mateo el capítulo 18, del 21 al 35. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciendo: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda.
Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: «Págame lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: «Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?». E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Señor, queremos orar a través de esta palabra en el cual nos invitas a reflexionar sobre la necesidad del perdón. Déjanos adentrarnos en la profundidad de tu palabra
para que llegue al corazón. Pedro se adelantó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar? Sí, Señor, nosotros también estamos aquí delante de tuyo y queremos abrirte el corazón, reconociendo que muchas veces nos pasa lo que a Pedro. ¿Hasta cuándo, Jesús? ¿Hasta cuándo tendré que tener paciencia con esa persona? ¿Hasta cuándo tendré que soportar a esa persona que me produce tanto rechazo? Y a esa otra que me provoca constantemente. ¿Hasta cuándo, Señor? Aquello que me irrita. Aquello que me saca. Señor, queremos presentarte en este momento todas esas molestias que sentimos que nos vienen de los demás, que nos causan los demás, eso que nos interpela, eso que nos inquieta, eso que nos saca. Y vamos repitiendo a cada una de estas cosas que reconozco. ¿Hasta cuándo, Jesús? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús, vos nos ofrecés un camino diferente, el de perdonar siempre, siempre. En cambio, Señor, yo cuento las ocasiones en que perdoné y de esa manera me siento tan bueno. Tantas veces lo perdoné, decimos. Como Pedro, que se sentía ya santo. Y entonces llega el momento en que repito que también, bueno, la paciencia se acaba, ¿no? Todo tiene un límite. Ya basta. Pero vos me repetís con amor: perdona siempre. Porque vos querés liberarme siempre. Pongamos delante de Jesús todas las veces en que nos sentimos mejor que los demás, las veces que le ponemos un límite a nuestro perdón. Le pongo un límite a Dios. Las veces que bajo los brazos
que me desaliento. Mis miedos al para siempre. Y a cada actitud que vamos reconociendo de cada uno de nosotros, le vamos a repetir al Señor: libérame, Señor, libérame. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, queremos adentrarnos en esta parábola que nos contaste, porque queremos entrar en este misterio. Queremos que nos muestres de verdad qué significa perdonar, qué alcance tiene en mi corazón perdonar. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Y ahora, Señor, aquí delante tuyo, nos presentamos también nosotros. Vengo ante ti.
Me acompañan otros hermanos, no estoy solo. Soy como ese servidor delante de su rey. Y me doy cuenta que te debo una fortuna inmensa, 10.000 talentos, una suma como si fuera toda la deuda externa de un país, algo enorme. ¿Qué te debo, Señor? ¿Qué es lo que recibí de ti sin haberte dado nada a cambio? ¿Qué hice para merecerlo? ¿Qué es lo que me diste tan gratuitamente? Y me doy cuenta que te debo todo. Te debo la vida, el amor, el hacerme hijo tuyo, la familia, los amigos, todo lo que tengo. Te debo lo que soy. Todo te debo, Señor. Vamos reconociendo todo lo que hemos recibido del Señor. Podemos ir haciendo en nuestro corazón y en nuestra mente esa lista de todas las cosas que hemos recibido totalmente gratuitas. Y a cada una de ellas digámosle de todo corazón: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Es verdad, Señor, no me alcanzaría la vida entera y la de mis seres queridos para devolverte una sola gota de tu amor por mí. Pero cuántas veces en el aprieto te hago promesas, Jesús, que jamás podré cumplir. Digo cualquier cosa con tal de salir del paso, de zafar. A veces sería capaz de decirte:
Voy a ir a esta tierra santa caminando, Jesús, con tal de que me saques de esta situación. Reconozco las mentiras que te digo, pero ahora quiero ser totalmente sincero. Quiero ser transparente, aceptando mi pequeñez. Quiero aceptar mi lugar y condición de hijo tuyo, de criatura. No soy un Dios. Recemos, hermanos, reconociendo las veces que hacemos promesas tan ideales y que sabemos perfectamente que no lo vamos a lograr. Nuestras faltas de sinceridad, las fantasías de ser quién sabe quién. A medida que vamos reconociendo esto, digámosle al Señor: dame la gracia de vivir en la verdad. Dame la gracia de vivir en la verdad. Dame la gracia de vivir en la verdad. Y vos, Señor, que en tu misericordia te compadeces siempre de mis miserias, de mi superficialidad, me dejás ir perdonándome todo, aunque sabes bien que voy a volver a lo mismo, que te voy a volver a fallar. Qué infinita es tu misericordia. ¿Me perdonás? Porque esperás siempre que yo regrese, que de verdad te siga, que te escuche, que te ame. Recemos a Jesús pidiendo conocer por experiencia la misericordia amorosa de Dios nuestro Padre. Que podamos hacer experiencia de esta misericordia de Dios que es nuestro Padre. Digamos: dame la gracia de experimentar tu inmensa misericordia. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu misericordia es grande, tu misericordia incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu misericordia. Tu amor por mí es grande, tu amor por mí incomparable es, nadie como tú, bendito Dios,
Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Pagame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. «100 denarios, 3 meses de trabajo de un jornalero, de un obrero de calle. Una deuda que se puede pagar normalmente en pocas cuotas. Frente a los 10.000 talentos que yo debía, no son más que unos centavos. Y ahora que estoy totalmente liberado de mi enorme deuda, Dios mío, ¿cuántas veces ahorco a los demás por pequeñeces? ¿Cuándo ahorco a los demás? ¿Cuándo exijo que sean perfectos mientras yo me permito mis comodidades, mis fragilidades, mis zarpadas? ¿Cuándo me fijo en la paja ajena sin ver la viga que está en mi ojo? Jesús, queremos reconocer delante de ti esas cosas que exijo a los demás sin vivirlas yo. La puntualidad, que sean sinceros, el orden, que el otro no gaste. ¿Cuántas cosas? A cada una de estas cosas que reconozco, Señor, quiero pedirte perdón. Perdóname, Señor. Señor, hoy yo te ofendí. Perdóname por no comprender que me amabas antes de nacer, que me esperas ya en mi atardecer. Perdón, Señor, pues no sé vivir. De mis hermanos yo me separé. El calor de tu dulce hogar quiero revivir. Haz que vuelva a ti. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?
Señor, cuántas veces no quise perdonar. No quise dar el brazo a torcer. Quise quedarme con la mía. Cuántas veces preferí guardar resentimientos, rencores. Y así fui acumulando rabias, enojos. Cuántas veces me dediqué a murmurar con los demás, hablando mal de mis hermanos. Y no me daba cuenta que de este modo me dañaba a mí mismo y hacía más daño que el de la culpa del otro. Cargaba con un peso insoportable, el de mi propio pecado y el de mi propia herida. Ofrezcamos al Señor las veces que hemos tomado la decisión de no perdonar. Agreguemos ese sentimiento que nos acompañaba, porque estaba enojado y no quise, porque me sentía inferior si lo decía y no quise. Vamos a decir delante de Jesús, pero ahora quiero perdonar. En tu nombre, Jesús, ahora quiero perdonar. Sí, Jesús, ahora quiero perdonar. Gracias, Jesús, porque me estás abriendo los ojos y me mostrás claramente que así como vos me perdonás, también yo tengo que perdonar. Así como es permanente tu misericordia infinita, también yo tengo que abrir el corazón a la compasión y la misericordia con los demás. Porque todos estamos heridos y necesitamos ser sanados. Todos hemos pecado y necesitamos ser perdonados. Jesús, en esta tarde quiero pedirte que me dones un corazón misericordioso, porque mi corazón es egoísta, porque tengo el corazón cerrado, porque mi corazón está como enfermo. Quiero reconocer cómo está mi corazón y pedirte, Señor, que transformes mi corazón y me des un corazón misericordioso. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay
dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Señor Jesús, frente a esta enseñanza que nos da tu palabra, que nos das vos mismo, hoy quiero comenzar a perdonar, Jesús. Quiero decidir perdonar cada ofensa que recibo. Y después, Señor, quiero acercarme a vos cada día para entregarte todo lo que me haya molestado, irritado, lo que me haya herido, descargando el dolor, el sufrimiento de mi corazón a tu amor infinito. Porque vos viniste a compartir y a llevar sobre tu corazón traspasado todos nuestros dolores, transformándolos en redención. Oremos, hermanos, nuestra decisión de perdonar. Podemos hacer una lista de personas a las cuales decido a partir de hoy perdonar. Míralo a Jesús, que lo tenés delante. Y decile: Jesús, te ofrezco mi decisión de perdonar. Jesús, te ofrezco mi decisión de perdonar. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí.
Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche, Jesús. No puedo abandonarte, Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado